Amigas y amigos, estamos nuevamente en una emisión más de su querido programa En Contextos, o por lo menos querido para nosotros, espero que para ustedes también, por supuesto, del diario Ultimátum. Estamos hoy, pues, revisando qué es lo que pasó con el informe del presidente de la República. Ahorita vamos a entrar en detalles, pero nada más que no debemos olvidar siempre que estamos en medio de una pandemia y en México tenemos ya 606,000 casos acumulados de personas con el COVID, 606,000 y 65,241 decesos. Es una verdadera barbaridad, es algo terrible. A todos los que han perdido un familiar o se encuentran en este momento sufriendo la pena de un familiar enfermo, les enviamos un abrazo solidario. Y a todos los médicos y enfermeras y todo el personal que está al frente de batalla de esta terrible pandemia, nuestro más sincero reconocimiento. A todos ustedes un abrazo muy cordial de parte de Contextos. Muy buenas noches, Keta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí en el día del informe, que antes era el día del presidente. Muy bien, muy buenas noches, Gerardo Zavala, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarte, Víctor. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gusto saludarlos. Y muy buenas noches a Juan Carlos Calimayor, que seguramente ahorita se incorporará con nosotros. Muy buenas noches a todos ustedes que nos escuchan. Vamos a esperar y vamos a escuchar también sus opiniones, que se pueden comunicar con nosotros de manera directa, y los que no, y van a ver el programa más adelante, como lo están haciendo. Ahí hemos tenido mucha gente que lo ve en horas posteriores a la transmisión en directo. Les enviamos un saludo muy cordial. Hemos crecido mucho, afortunadamente Contextos está alcanzando ya una muy buena difusión, muy buena repetición, y seguramente seguiremos trabajando con ustedes para poner en contexto los temas más importantes del día y los temas más importantes de la nación. Pues el tema del día, sin duda, es el informe del presidente, el segundo informe que de manera formal presenta el presidente de la República, porque ha presentado, creo que, otros 4 o 5 informes, y además, pues en todas las mañaneras se convierten en justamente una exposición de sus actividades. Pero este informe, que además es el único que está considerado en la Constitución, se presenta el 1 de septiembre y además abre el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, de la legislatura, de la Cámara de Senadores, y es un tema, digamos, es un acto republicano solemne, habrá que decirlo así. Tiene ciertas modalidades, o más bien ciertas formalidades que hay que cumplir. Una de ellas es que se entregue por escrito a la Cámara de Diputados, cosa que hizo la secretaria de Gobernación hoy por la tarde. El informe propiamente dicho se entregó hoy por la tarde a la Cámara de Diputados. Y el discurso del presidente se hizo hoy en la mañana. Algunas respuestas, algunas reacciones que se han dado para el informe del presidente son las siguientes. Voy a leerlo para ponerlo en contexto y ya ahorita ustedes, compañeros, pues ya me darán su opinión. Coparmex, Gustavo de Hoyos, dice, respecto al informe, es el peor gobierno en el peor momento. Dante Delgado dice, la realidad es muy distinta a la realidad que AMLO presenta. Los críticos, digamos, académicos, críticos, líderes de opinión, prácticamente coinciden en calificar a este informe como un informe autocomplaciente. Marco Cortés, el presidente del Partido de Acción Nacional, dice que no existe un plan para salir. Lo más grave es que en todo el informe no existe un plan para salir de la crisis. México, dice AMLO, una de las frases más, digamos, observadas y criticadas el día de hoy, que dice que no es por presumir, pero en el peor momento que está atravesando México, contamos con el mejor gobierno de la historia. Denise Dresder dice, bueno, pues me gustaría vivir en el país que describe AMLO, lástima que sea muy distinto. Y varios autores más hablan de una separación de la realidad con lo que menciona AMLO. Los críticos más precisos lo que están señalando es que el informe carece de datos verídicos, datos confiables, datos verificables. Y me parece que eso es lo que deberíamos de estar preguntando y estarnos pidiendo. Esperemos que en el informe que se entrega por escrito sí aparezcan esos datos que puedan ser verificables, porque eso es lo que tiene que hacer en términos concretos el presidente de la República, el actual o el que sea, para presentarlo a la nación. Es decir, datos verificables. ¿Qué se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se invirtió? ¿Cómo se gastó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Por qué se tomaron tales decisiones? ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Pues así está el informe.
Ni uno ni otro, hay una realidad y hay muchas críticas y por supuesto también hay gente, sobre todo, por supuesto, gente del propio gobierno, líderes importantes, la secretaria de Gobernación, la jefa de gobierno, y bueno, algunos diputados más que han dicho que ha sido un muy buen informe y le mandan saludos al presidente de la República. ¿Este es un buen informe o qué opinión te merece de esto? Ricardo del Muro, abre la mesa, por favor. Bueno, pues es que es un informe, o sea, es un mensaje y hasta ahorita pues todos los informes, no es el de solamente AMLO, o sea, es el día de, como decía Queta, es el día del presidente. Todo, si hacemos recuento, que yo, desde que yo tengo memoria, no encuentro un solo informe de gobierno o mensaje sobre el informe que sea autocrítico, al menos no recuerdo, ¿no? De hecho, pues tenía que ser un informe en donde de alguna manera pues dio su visión y sus datos respecto a los principales puntos que para él son prioritarios, que para el presidente son prioritarios. Uno es el combate a la corrupción, manejó una cifra ahí al respecto. Muchos dicen, ¿dónde está ese dinero? Bueno, 576 mil millones de pesos. Ayer el viernes el secretario de Hacienda se reunió con Morena y dijo muy claro de que hemos de alguna manera logrado salir hemos transitado dentro de la crisis sin inflación y ciertas situaciones gracias a los guardaditos, él lo llamó, del gobierno. Pero bueno, ese es un punto que se tiene que manejar y ya el secretario de Hacienda fue el encargado de manejar la voz crítica señalando de que al final de año va a ser la peor recesión desde 1932, que es la consecuencia de la recesión de 1929 en México. Por otro lado, pues dejó claro su posición o reiteró su posición respecto al combate a la corrupción, a la consulta para enjuiciar a los expresidentes, dio su punto de vista sobre su proyecto en términos de en términos de atención a la pandemia, pues dijo algo fundamental que a veces se nos olvida, de que pues recibió un sistema de salud totalmente, como él lo señaló claramente, saqueado, con hospitales que no se habían terminado de construir. La pandemia lo agarró a medio camino cuando apenas estaba empezando a hacer la transformación del sistema de salud, que eso pues, es una realidad. Y por el otro lado, cuando manejó la parte económica, pues planteó algo claro, pues defendió su planteamiento de que no se recurrió al endeudamiento para salvar, él dijo, a sectores que de alguna manera tenían capacidad para salvarse a sí mismo. Por supuesto, aquí bueno, y entonces, entonces pues yo sí lo veo, ¿no? O sea, un informe, claro, también me brincó, creo que esa frase fue de más, en que el mejor gobierno en el peor. No es por presumir, pero en el peor momento de la historia contamos con el mejor gobierno de México. Ahora otra cosa, pues Coparmex, pues nada, Coparmex es prácticamente, yo creo que el día que si las cosas le salen bien a AMLO, estoy seguro que Coparmex va a encontrar pretextos para criticarlo. Coparmex pues es una visión, de entrada, pues es uno de los organismos más ultra reaccionarios que tenemos en México. Muy bien, Ricardo del Muro. Por lo que veo, estás muy contento. ¿Eres un complaciente más o no? No, simplemente que creo en lo que dice el presidente y no me fío mucho con los críticos. ¿Le crees? No me fío con críticos tipo Coparmex. Yo decía que, o sea, lo que digo es que hace falta, o sea, no entregó cifras. Esperemos que en el informe que entrega a la Cámara de Diputados ahí vengan las cifras. Pero a ver, yo voy a dar unas cifras nada más para que estemos en contexto, que no estuvieron en el informe. Pero bueno, dice que no quiso endeudarse el presidente, sin embargo tenemos 52% de deuda del Producto Interno Bruto. Estábamos en 48 cuando empezó en 2018. Hemos subido 4 puntos del producto del PIB en deuda, lo cual es terrible porque eso incrementa, digamos, la responsabilidad de México. Una caída del PIB del 18.5% en este año. Por supuesto atribuible a la pandemia, pero el manejo de la pandemia ha sido malísimo. 65,000 decesos, tercer lugar mundial, 3 millones de empleos perdidos y 300,000 empresas cerradas que muy probablemente no volverán a abrir. Y sin un programa
específico para atender toda esta circunstancia. Es decir, eso es inobjetable, eso no es un asunto ideológico, no es un asunto de preferencias y de simpatías. O sea, a nosotros nos puede simpatizar o no el presidente, pero estos datos son datos nacionales concretos, que esperemos que vengan en el informe, pero así está, así lo recibió. Muchos de los análisis que se hicieron el día de hoy era cómo estaba en las preferencias el presidente, es decir, como que la cifra mágica era si estaba arriba o abajo en las preferencias, pero creo que las cifras más importantes es lo que estamos sufriendo, lo que está sufriendo México. Gilberto Zavala, ya vimos algunas opiniones, ya vimos que Ricardo de Muro pues dice que pues, le parece que es muy interesante, que está bien, o sea, avala. ¿Tú qué piensas, Gilberto Zavala, del informe del presidente de la República? Mira, yo quisiera entrar para recordar algunos datos históricos, que un día como hoy efectivamente estalla la Segunda Guerra Mundial. El presidente aquí en México, Plutarco Elías Calles, inaugura el Banco de México. El presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Y hoy se da el segundo informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que también desaparecen 8 de las 10 subsecretarías que había anunciado en el mes de abril, y que eso va a traer también un impacto en términos de la administración, de resultados dentro de la administración. Y yo diría que efectivamente en un mensaje distinto en términos de tiempo al del año pasado, con 45 minutos, 13 segundos, él refiere en el informe que con los empresarios hay buena relación. Acabas de decir tú alguna opinión que tiene que ver con la Coparmex. Coparmex dice que es el peor gobierno en el peor momento, dice Gustavo de Hoyos. Bueno, estuvieron presentes el presidente o el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, el de la Concanaco, Concamín, entre otros, y pues ahí yo creo que el presidente hace una extensión de los spots, de lo que ya venía anunciando en términos de su segundo informe de gobierno, y hay quienes contabilizan 101 afirmaciones que no son comprobables o que no son ciertas. Por ejemplo, él dice que no será recordado por un gobierno corrupto. El tema es que apenas es el segundo informe y faltan cuatro años. Es un juicio de valor, ¿no, Gilberto Zavala? Sí, o sea, falta pues, pero mediáticamente, digamos, si pega, si es un discurso, si tú quieres, que hay quienes opinan que debió de haber aprovechado para llamar a la unidad, para dar un mensaje mayormente, ya le llamemos conciliador. más serio, porque necesitamos unidad en el país ante la crisis económica, ante la pandemia y ante el escenario que estamos viviendo. Muy bien, y creo que se quedó en la autocomplacencia, estoy de acuerdo en este término. Muy bien, maestro Zavala. Mariqueta, dices tú que es el día del presidente, pero así era antes, es decir, antes un informe del presidente no solamente se daba el informe, sino además el presidente recorría, se suspendían las clases con un carro descapotable, había marchas, confeti, se contaminaban todas las calles de papeles, de colores, verde, blanco y rojo, y había el pasamanos, etcétera, toda una parafernalia que hoy afortunadamente ya no existió. Es más, ni siquiera fue el presidente de la Corte y el fiscal, a los cuales Andrés Manuel dijo que por arrogancia no asistían. Han cambiado mucho las formas, Keta, para el informe del presidente. ¿Qué opinión te merece esto, más allá del contenido? Mira, por ejemplo, hay una cifra que él cita, ¿verdad?, en cuanto a ahorros que ha hecho, que son 560,000 millones de pesos. Y cuando él habla de ahorros, cuando él habla de que no ha contraído deudas y sobre todo que no ha utilizado los recursos para salvar a quienes no necesitan ser salvados, me supongo que esa fue una indirecta a los empresarios que estuvieron a lo largo de 4 meses solicitando apoyos para los pequeños comercios, sí, para salir de la crisis, ¿verdad? Y yo creo que es una indirecta para ellos. Sin embargo, yo quisiera señalar que ese recurso ¿cómo explicarte? Ese recurso que es resultado de ahorros
pudo haber sido utilizado muy bien durante esta crisis, ¿verdad? Y todavía puede ser utilizado, porque si tú ves tanto a Porfirio Muñoz Ledo como a Patricia Mercado y otros diputados y diputadas han insistido mucho en la necesidad de esta renta universal que en España, por ejemplo, fue aprobada para ayudar a todas esas personas que no tienen ni seguridad social, ni no tienen tampoco un empleo, ¿no? A ver, ¿qué tal? Yo hubiera visto bien que ese recurso que él ahorró y que no proviene del endeudamiento, como él señala, porque él siempre ha insistido que no quiere endeudarse, pues esos recursos ahorrados pueden tener un buen destino aún hoy, aún en estos momentos. Luego también, por ejemplo... ¿Qué tal? A ver, te interrumpo solamente para poner en contexto el tema de renta universal, porque me han hecho algunas sugerencias respecto a que luego manejamos algunos términos que la gente no conoce. Renta universal es que del dinero que existe en el sector público se le dé una cantidad a todos los mexicanos, particularmente los que se quedaron sin empleo. Ese es realmente, aunque tiene modalidades, digamos, ¿no? Exacto, pero sí. Eso sería, para que la gente, nada más para ponerlo en contexto, Keta, perdóname. Por ejemplo, en algunos países es hasta universal, se le da, sí, se le da a todos de manera parejo. Sí, yo creo que aquí pues no tenemos los recursos suficientes y habría que priorizar a quienes no tienen en este momento trabajo ni acceso a ningún otro tipo de apoyo. Bien. Pues tu propuesta, Keta, es que dices que se ahorró dinero, pero no dicen que se empleó y que hubiera sido bueno que se aplicara la renta universal. Pero Andrés Manuel dice que él tiene una postura y que no se mueve de ahí. En realidad, ese ha sido su discurso. Juan Carlos, el discurso político del presidente es uno, que es el que dio en la mañana, y el informe será otro de lo que se verá, lo que entregó hoy la secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados. Pero el discurso político es una extraordinaria posibilidad, como decía Gilberto Zavala, para lanzar señales de conciliación, concitar a los acuerdos, etcétera, etcétera. Este mensaje que dio el presidente de la República en la mañana, más allá de las cifras y de las verdades y de las realidades, concita a la unión en México. Juan Carlos, se nos fue. Bueno, a ver, Ricardo del Muro, ¿cómo ves esa pregunta? Concita el discurso de la mañana. Ajá. Pues, por supuesto que hizo el agradecimiento a los empresarios, donde sí se mantiene él vigente es su planteamiento de que va a llevar adelante la consulta para que los expresidentes sean enjuiciados. De tal manera que no es como dice Gilberto Zavala, o más bien, como dice Gilberto Zavala, perdió una gran oportunidad de concitar a la concordia, ¿no? A la unión, como decía el maestro Zavala. ¿Tú cómo ves, Keta? Pues creo que sí se perdió esta gran oportunidad de llamar a la unión, sobre todo en estos momentos de crisis. Y hay otros temas a mí que me preocupan, por ejemplo, a mí que me interesa la lectura, ¿no? Tanto el Fondo de Cultura Económica como Educal están en crisis, ¿no? Ya hasta el propio Taibo, que ahora tiene a su cargo las dos grandes editoriales de gobierno, ha manifestado su preocupación, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, antes de que te nos vayas, Juan Carlos, tu micrófono ya se fue otra vez. Déjame hacer un comentario, Víctor. Sí, Gilberto Zavala. Escucha. Adelante. Bueno, a ver, maestro Zavala, no se escucha Juan Carlos, adelante. Ok, déjame hacer un comentario que tiene que ver con los datos que da sobre las remesas. Sí. Él anuncia que ha habido, en lo que va del tiempo del 2020, un incremento interanual del 10% sí, comparado con el 2019. Está hablando de julio del 2019. Sí. Y él dice que se espera a que a finales de este año tengamos un número creciente de 40,000 millones de dólares. Oye, pero bueno, déjame, es malo. Mándeme. Pero eso no es el labor del gobierno. A eso voy, porque Adelante. quiero dar tres observaciones. La primera
es que efectivamente las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos y Canadá no dependen del gobierno federal. Claro. Y que sin embargo, gran parte de nuestra economía depende en gran medida de las remesas para 30 millones de familias. El gobierno habla de 10 millones de familias. Los datos que aporta el INEGI dice que son 30 millones de familias que dependen de los recursos que envían sus familiares. Muy bien. Y sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Jalisco y Guanajuato, colocándose México entonces como el tercer país del mundo que recibe más remesas después de China y la India. Maestro Zavala, te voy a interrumpir para que sea Juan Carlos el que hable, porque no ha podido hablar y no he podido entrar. Claro. Sobre el informe, maestro Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Ya le hemos dado un par de vueltas a ese tema. Hay un... no, ¿quién sabe qué pasa con también, verdad? Se corta mucho tu... Está muy bajo. Está muy bajo tu señal. Sí. Bueno. Sí, ahí, Juan Carlos. Ahí me escucha. A ver, ya me escucha, ¿no? Ahí un poco mejor. A ver, escuchar. Yo impresionado de que a estas alturas, con el país, en las condiciones en que se encuentra, las peores que pudiera haber sufrido el país, personas que sigan creyendo en el presidente. Todavía eso es el fenómeno social, el populismo, obviamente. Yo creo que el presidente dice que quiere patentar la fórmula que en México, pero no dijo exactamente de qué fórmula hablaba. Yo creo que debe ser de la tole que les da con el dedo a millones de mexicanos, ¿sí? Esa fórmula es extraordinaria, ¿eh? Debería ir a dar una conferencia de cómo tomarle el pelo. Lo más importante para el pueblo es la salud, la seguridad y el empleo. Son los tres indicadores básicos que hacen perdiciones a cualquiera, que hacen caer la popularidad de cualquier político y de cualquier candidato en el poder. No es posible que a 2 años, con datos duros, todavía le traten de buscar escollos, a ver qué rescatable hay dentro de todo lo que dice el presidente. O sea, no hay resultados. Objetivamente hablando, cualitativamente hablando, cuantitativamente hablando, no hay resultados. Es increíble. La lucha contra la corrupción, eso es un circo. No va a pasar nada. Se los apuesto. Aquí hay una apuesta de un desayuno que va a pagar el maestro Ricardo. No van a hacer nada ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni... Seguimos con esa apuesta. Pero los tienen. Es increíble la capacidad de encantamiento que tiene. Con los villanos de la historia, son los fifís. En Alemania fueron los judíos, que hicieron que un pueblo civilizado, culto, de repente se convirtiera a la barbarie y se volviera enemigo de un sector de la población a la que terminaron exterminando, porque eran los villanos favoritos que estaban explotando al pueblo alemán. No tenían nada que ver, los judíos estaban integrados como se integran los libaneses en México y como se integran muchas culturas que trabajan mucho, que tienen una cultura de mucho esfuerzo. No hay resultados en seguridad, la delincuencia está creciendo, la economía prácticamente es un sexenio perdido para que recupere. Lo está diciendo el Banco de México, no lo estamos diciendo la oposición, no lo está diciendo la derecha conservadora. O sea, hay un enorme desempleo, hay más de 63,000 muertos que el mismo López-Gatell dijo era el escenario más catastrófico. Y es increíble, aunque ya cayó bastantes puntos, que a 2 años no esté con el 20% de la aprobación. Yo, la verdad, admiro, no sé, quisiera que me explicara, por ejemplo, el maestro Ricardo, con todo el cariño, ¿cómo es posible seguir creyendo en un personaje que venía impresionante ante la ciudadanía? Un día dice una cosa, al otro día dice otra, que nos traen detenidos con la rifa. No, hacer solamente 3 proyectos. Se corta tu comunicación, Juan Carlos. A ver, maestro Ricardo del Muro, lo que está diciendo Juan Carlos, él dice que no hay resultados. Bueno, ya dimos algunos datos en contexto aquí muy claros, que son catastróficos. Eso, más allá de tomar posiciones ideológicas a favor o en contra, hay datos. Los vuelvo a repetir, o sea, deuda del 52% del Producto Interno Bruto,
caída del 18% del crecimiento, 65,000 muertos por la pandemia, siendo el tercer lugar mundial, 3 millones de empleos perdidos, 300,000 empresas cerradas, 27,000 muertos por la violencia, etcétera, etcétera, y además 14 renuncias en lo que va. Ricardo del Muro, ¿seguir creyendo en el presidente o no tenemos de otra los mexicanos? No, yo creo que hay que ver las cosas con una mentalidad crítica. O sea, yo conozco la prensa, soy periodista, sé cómo se manejan los discursos, sé los intereses que hay atrás. O sea, hay mucha gente que no quiere al presidente porque sus intereses son afectados. O sea, una buena parte de López Dóriga y demás personajes que son los opinadores profesionales, pues fueron afectados en sus recursos económicos, ¿no? Que es imposible que tengan una opinión favorable del presidente. Ahora, por otro lado, la deuda creció, efectivamente, pero si se hubiera aceptado la receta, si se hubiera aceptado la receta que estaba demandando buena parte del sector privado, pues la deuda hubiera crecido 3 veces más. Segundo punto, la crisis no es exclusiva de México. Y tercero, la crisis sanitaria tampoco es exclusiva del presidente. Pero Ricardo del Muro, el tema que está aquí es que el presidente de la República, en su informe, no reconoce esta situación. Es decir, no se le está diciendo que él provocó, etcétera, sino que no reconoce un mal manejo de la pandemia, no reconoce la caída no reconoce nada. Lo repito, es un mensaje que obvio, o sea, no... Es un mensaje que es como todos los mensajes de los presidentes, no es ni el primero ni el último, que es un mensaje en donde él tiene que poner, de alguna manera, resaltar lo que él considera sus logros. Ahora, oye, Ricardo. Momento. Que me dicen que por qué, a pesar de todo este apoyo a López Obrador, porque yo sí creo y deseo que le vaya bien en su sexenio en comparación a lo que hemos tenido. O sea, la verdad... Bueno, eso lo deseamos todos, ¿no? No, pues no lo creo, porque hay unos que parece que quieren que regresen los panistas o que regresen los priistas o que México sea gobernado por Coparmex. Entonces no lo deseamos todos. Se todos dice deseamos que le vaya bien a México. A México le puede ir incluso con una monarquía bien. O sea, no confundamos las cosas. O sea, el proyecto de López Obrador va contra intereses muy bien marcados. Y los que los tenemos identificados estamos apoyándolo y esperemos que salga bien su proyecto. Y esos intereses marcados, ¿cuáles son? Son los empresarios, son los cacicazgos, son los intereses corporativistas y son los políticos corruptos. Eso ojalá México se los quite de encima. A ver, Gilberto Zavala. Ricardo, yo hago un comentario. Miren, el tema de la corrupción, a mí me gusta que se aborde. El problema es la manera como se está abordando. La corrupción no es un tema exclusivo de México, ni es un tema exclusivo del gobierno anterior, ni del otro. Es un problema que viene desde los romanos, desde la historia, pues desde el origen de la historia, la humanidad en sí, en mayor o menor medida, somos corruptos. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que ponemos en medio? En medio de la perspectiva, ¿cómo lo estamos enfocando? Ponemos a Andrés Manuel, ponemos al país, ponemos a los mexicanos, ponemos a los pobres, ponemos a los empresarios. Pero ¿qué ponemos en medio? ¿Cómo es en el informe? No el fenómeno de la corrupción, sino en el informe, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que el presidente, yo coincido en una parte con Ricardo, que el presidente está jugando su perspectiva y creo que le está yendo bien al presidente y a su proyecto de él en la perspectiva personal. El problema somos los mexicanos. El problema somos, mira, dice que somos 70 millones de pobres. Dice el INEGI que se perdieron 1.200.000 empleos. Dice el INEGI que efectivamente los programas del gobierno federal únicamente atienden a 23 millones de pobres. Informe, digamos, para ser objetivos con el tema de hoy. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? ¿Qué es lo que queremos yo? ¿Qué es lo que yo quiero como ciudadano, como mexicano? Que le echemos todas las ganas, pero tiene que empezar por uno mismo, pero tiene que empezar por el presidente llamándonos, cohesionándonos, y esa es la parte que a mí me encantaría escuchar. Esto es,
Ayer vamos a ver si, Gilberto Zavala, vamos a ver si Juan Carlos ya puede participar, porque se le ha cortado 2 veces la comunicación. Está acabando el tiempo. Juan Carlos, estamos cerrando el programa, ya han estado opinando Ricardo del Muro y Gilberto Zavala, pero Juan Carlos, quiero escuchar tu opinión para ir cerrando el programa. ¿Qué opinas del informe, no solamente del presidente? Fuera de apasionamientos. No, bueno, por ejemplo, no tengo la imagen, no es la izquierda, no es Morena, son los radicales de Morena, no es Escandón, no es Carlos Morales, no son mucha gente, no es Porfirio Muñoz Ledo, no es Monreal, o sea, no es esa parte de la izquierda que está gobernando, es esa parte de la izquierda es esa parte del gobierno que está renunciándole al presidente. Hay 2 tipos de funcionarios hoy. Otra vez se cortó. Sí, creo. Bueno, mira, la gente está ensimismado, está en solipsismo. Creo que hay coincidencias, ¿no? Que en el informe, pues es un informe como también lo ha sido en otras épocas, ¿no? Un informe, pues, de hechos y de una visión que cada presidente ha tenido de su gobierno, ¿no? El presidente López Obrador tiene una visión que plasma en este documento, ¿no? Y eso no quiere decir que necesariamente sea un documento autocrítico, ¿no? Es muy difícil que un mandatario haga un documento autocrítico, es pedirle peras al olmo. Bueno, perdón la interrupción, solamente López Portillo cuando lloró por los pobres. Así es, o cuando la nacionalización de la banca, una serie de cuestiones que hemos podido ver a lo largo de la historia de los informes, muchas veces muy desagradables, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido, no podemos criticar al presidente simplemente por el formato del informe. Esa es la parte que objetivamente yo quisiera que hoy rescatáramos. No es la gestión de Andrés Manuel la que estamos calificando ni estamos evaluando, estamos analizando el informe, y el informe de hoy pues no es autocrítico, no es verídico en cuanto a las cifras, decía yo, técnicamente no cumple, por lo menos en el discurso de la mañana, y decía Gilberto Zavala, se pierde una oportunidad política de generar, digamos, consensos. Pero tú dices, Queta, y creo que muy acertadamente, que no esperemos que sea autocrítico, porque es un discurso político de un jefe de Estado que va a señalar lo que más le importa. En eso coincide Ricardo del Muro. Lamento mucho que Juan Carlos no hayas podido opinar, porque tu sistema de internet no está adecuado, pero tenemos un minuto, Juan Carlos. Déjenme remitirlos al discurso. Un presidente no puede hablar de que todo está bien cuando no están bien las cosas. Un presidente debe ser echado para adelante, debe ser optimista, debe generar confianza, es eso, y otra cosa es mentir, aceptar la realidad, la grave crisis que está pasando el país, y tiene ahí para que le creamos en las acciones en que está tomando. Yo los invito a contar el análisis desde el punto de vista objetivo, fuera de apasionamientos y de derechas y de izquierdas, con números, con resultados. No hay resultados. Vamos a contrastarlos. Hay buenas intenciones. Es un presidente, gente. Contextos.